Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor, y para ello he tomado como base el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, el verso 6. Este versículo nos habla algo acerca de una actitud que debe tomar toda persona que se acerca al Señor. Y es una recomendación que la Biblia hace constantemente. Una y otra vez la Biblia nos recuerda que nosotros debemos permanecer humillados delante de la presencia del Señor. No solamente por los beneficios. Claro que ellos son muy evidentes y la Biblia nos los enseña. La Biblia dice que el Señor le hacía una invitación al pueblo porque toda propuesta de parte del Señor está para ser obedecida por el ser humano, pero voluntariamente. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Es lo primero que le dice el Señor al pueblo. Humíllense, si se humillara mi pueblo. Pero tiene que dar otro paso hacia abajo y oraren, porque para orar entonces tengo que reconocerle a Él como Dios y yo tengo que reconocerme como criatura suya. Y buscar en mi rostro. No solamente es una oración rutinaria y de reconocimiento, sino que tenemos que buscar el rostro del Señor. Así que para encontrarnos con el Señor y ver su rostro, entonces tendríamos que humillarnos un poco más. Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí hay que hacer un reconocimiento adicional y una humillación adicional. Hay personas que se la pasan la vida huyendo porque no son capaces de reconocer. Pero se gastarán la vida y huirán sin que nadie los persiga y nunca realmente van a encontrar una solución a su situación, a menos que se humille. El resultado de este proceso descendente, la Biblia dice que es este. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esto una y otra vez nosotros lo encontramos en la Biblia. Jesús lo dijo, humíllense. Lo dijo Santiago, humillaos y Él os exaltará. O así como lo dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, y hay una condición, cuando fuere tiempo. Todas las personas que siguen al Señor, que viven para Él y que caminan de su mano, caminan un sendero descendente con la esperanza de algún día ser exaltados por el Señor. Esto de pronto algunos lo podrán ver como algo indebido. Nosotros realmente no debemos pensar en aquellas cosas. Tenemos que pensar desinteresadamente en la vida cristiana, y realmente yo creo que no es así. Si la Biblia nos dice que nosotros podemos ser exaltados cuando fuera tiempo, tiene que ser que vamos a ser exaltados conforme a la voluntad del Señor, y eso no nos va a hacer daño. Y segundo, a mí me parece que de todas formas todos nosotros tenemos que encontrar un lugar, un espacio que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y si nosotros somos fieles, si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, entonces cuando fuera el tiempo indicado, el Señor nos permitirá seguir el siguiente proceso. Pero si nos mantenemos humillados delante de la presencia del Señor, el Señor entonces nos permitirá también continuar hacia adelante. A nosotros nos corresponde entonces humillarnos siempre bajo la poderosa mano de nuestro Dios. A Él le corresponde entonces dar respuesta a esta humillación, exaltando a aquel que se humilla cuando fuere tiempo. El Señor mismo nos dio ejemplo acerca de esto. La carta a los Filipenses, el capítulo 2 y el verso 5, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Así que el Dios Todopoderoso, el soberano,
de los reyes de la tierra, el único y verdadero Dios se despojó a sí mismo, dice la Biblia, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es un camino descendente. El verso siguiente dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que ya habiendo descendido bastante, vuelve y se humilla a sí mismo, y dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que él mismo tuvo que saber qué significa ser obediente. ¿A qué se hace obediente el Señor? Pues a su palabra. Él había dicho que así tendría que ser. Entonces él sigue un camino descendente, el camino que nos invita a observar, porque la Biblia dice, el versículo que leíamos al principio, que en nosotros debe haber un sentir semejante al de Cristo. Ese es el espíritu o el sentir que el Señor quiere que nosotros tengamos. El resultado de este sentir y de este camino descendente, el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que por él haber descendido y haber hecho este recorrido descendente hacia abajo, entonces a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros realmente no aspiramos a lo mismo porque ese nombre le pertenece al Dios Todopoderoso. Pero nosotros sí podemos correr una suerte semejante a la que corrió el Señor Jesucristo por haberse humillado. No solamente esto, yo creo que nosotros tenemos que reconocer quiénes somos y lo que hemos hecho con nuestra vida hasta este momento. Y tenemos que hacerlo delante de la presencia del Señor. Eso es humildad. Y si nosotros dejamos de defendernos o dejamos de huir y empezamos a reconocer quiénes somos y quién es nuestro Dios, entonces tendremos la oportunidad de recibir un beneficio adicional. La Biblia dice que el Señor se muestra como un modelo, como un ejemplo, como un punto de referencia y dice estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el hacer las cosas de esa manera, el ser humildes y el ser mansos, entonces la Biblia dice que traerá una recompensa. ¿Cuál es el fruto de esa actitud? La Biblia dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso se halla entonces si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. La Biblia enseña que hubo un rey, el segundo rey de Israel, el rey David, que la Biblia nos enseña, nos muestra que este hombre era un personaje especial en lo que a Dios se refiere. La Biblia lo presenta como el dulce cantor de Israel o el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué tuvo de especial este hombre para que pudiera ser considerado de esa manera? Bueno, fue rey de Israel, pero Saúl también lo fue. Bueno, fue un hábil guerrero, pero Saúl también lo fue. Entonces tiene que ser que no le falló al Señor, porque Saúl lo hizo. Pero si nosotros revisamos la historia, David también lo hizo. Saúl fue desobediente, la Biblia dice que David también. En el tiempo en el que salían los reyes a la guerra, David estaba, dice la Biblia, en su casa. Entonces, ¿qué hace el rey? Sabiendo que el mandamiento era que en ese tiempo saldrían los reyes a la tierra, a la guerra. Y mientras estaba en su casa descansando, dice la Biblia que entonces él empezó a observar por las ventanas de su casa a una mujer que se bañaba. Y la codició, la mandó a traer, durmió con ella. La dejó embarazada y esta mujer tenía esposo. Y su esposo, el esposo de esta mujer, sí estaba en la guerra. Lo mandó llamar
y le contó una historia, le hizo unas cuantas preguntas y lo mandó para su casa. Después se enteró David que este hombre no había ido a su casa. Seguramente el pensamiento de David era, uno de mis soldados es mandado a un permiso especial a su casa, él se va a ver a su esposa y feliz duerme con ella esa noche. Pero este soldado se quedó donde se quedan todos los soldados en el campamento. Molesto el rey David entonces lo manda a llamar nuevamente y lo emborracha y lo manda para su casa, seguramente pensando David en que un borracho cuenta de lo que hace no se da. Así que después de emborracharlo lo mandó a su casa. Y él nuevamente se quedó en el lugar donde se quedan los soldados. Todo eso lo tramó David. Él seguramente pensaba, si el esposo se da cuenta de que su esposa está embarazada, va a investigar quién es el responsable. Y eso merece la muerte. Entonces lo mandó a matar. Lo mandó al frente de la batalla. Y estando al frente de la batalla, entonces mandó que lo abandonaran y lo mataron. Así que fue un desobediente, un adúltero y un asesino. El dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué lo hace entonces diferente a Saúl? Porque yo encuentro muchas semejanzas en sus actitudes. Bueno, cuando Saúl ya había desobedecido y lo había hecho una y otra vez, entonces el profeta va y le dice que es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Él recibe como respuesta una excusa. Él dice, lo que pasa es que el pueblo, y habiendo tantos animales, y ellos querían entonces ofrecer al Señor, dar una ofrenda, entonces de lo que encontramos allá, trajimos para ofrecerle al Señor. Una excusa. Pero cuando el profeta vino y le dijo a David que el Señor lo había visto, y rápidamente David también, después de que el profeta le cuenta una historia, hace un juicio, y un juicio verdadero. Pero él estaba ignorando que quien merecía ese castigo era él mismo. Y lo que le responde el profeta es, ese hombre eres tú. Lo que hizo este hombre al escuchar esas palabras y que Dios lo había visto, fue lanzarse al suelo y humillarse delante de la presencia del Señor. He pecado. Yo creo que esa actitud nos enseña a nosotros a seguir otro camino. De pronto usted se siente culpable por el camino que ha recorrido, los pasos que lo han llevado al lugar donde se encuentra el día de hoy. Pero para nosotros hay misericordia. Para el ser humano, mientras tenga vida y el Señor nos permita vivir este tiempo de la gracia, hay oportunidad. Lo que tendríamos que hacer entonces es seguir la recomendación del Señor que nos da aquí a través del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Lo que hizo una enorme diferencia entre Saúl y David fue que David se humilló delante de la presencia del Señor. Y nosotros podemos hacer lo mismo. No solamente por el beneficio que vamos a recibir, porque Él es Dios. Y siendo Dios, ha tenido misericordia de nosotros y ha caminado el mismo camino que Él pide de nosotros. La misma ruta que Él ha recorrido, pide que nosotros también la sigamos, humillémonos.
De día habla el sol al todo iluminar, y en la noche son las estrellas al brillar. Pero de tu amor y de tu bondad habla aquella cruz en la que fuiste a pagar. Hoy mi vida a ti, Jesús, quiero entregar. Te quiero servir, te quiero alabar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Toda tu creación habla sin cesar de tu gran poder y de tu majestad. De día habla el sol al todo iluminar, y en la noche son las estrellas al brillar. Pero de tu amor y de tu bondad habla aquella cruz en la que fuiste a pagar. Hoy mi vida, mi Jesús, quiero entregar. Te quiero servir, te quiero alabar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, si por mí tu vida diste, si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Dios y Padre, estamos nuevamente delante de tu presencia humillándonos, reconociéndote, Señor Jesús, como el Señor de nuestras vidas. Gracias por haber hecho el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros estamos disfrutando de los beneficios que se han desprendido de ese sacrificio tuyo. Te damos gracias, Señor Jesús, por haberlo hecho por nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que siempre nosotros podamos tener presente en nuestros corazones y en nuestras mentes la necesidad de humillarnos delante de tu presencia, porque tú has hecho lo mismo,
porque tú, Señor Jesús, nos prometes que nos vas a exaltar cuando fuere tiempo, pero porque tú, Señor Jesús, eres Dios sobre todas las cosas, y tú mereces que nosotros nos humillemos delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.